nosotros, que abras nuestras mentes, nuestros corazones y que nos permitas reflexionar y atesorar lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, estamos recordando en este día la crucifixión de Jesús. El día de hoy yo les traigo un mensaje que titulé ¿Qué mantuvo a Jesús en la cruz? Romanos 1, del versículo 2 al 4, en la traducción al lenguaje actual, dice: Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente de David. Más fuerte, más fuerte. Gracias. Este versículo nos recuerda que el nacimiento de Jesús había sido una promesa muy esperada y muy anhelada desde el Antiguo Testamento, que se anunció más de una vez. Se esperaba que el Salvador trajera libertad y paz al pueblo de Israel. Por eso es que lo esperaban con tantas ansias. Isaías anunció también que sería llevado como cordero al matadero, haciendo referencia a la ley mosaica, donde, si ustedes recuerdan, el sumo sacerdote ofrecía sangre de toros y de machos cabríos para que se perdonaran los pecados del pueblo. Pero esa sangre no era suficiente para perdonar tantos pecados. Así que el sacrificio se debía de hacer año tras año tras año. Pero Jesús, que era un cordero sin mancha alguna, pagaría totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios de una vez y para siempre. Y aunque todo esto fue planeado por Dios desde el principio de los tiempos, y Jesús en su condición divina aceptó el plan, en su condición humana, Él tuvo miedo. Y se angustió tanto, se angustió de tal manera que sudó sangre. E incluso Él pidió no pasar por ese momento tan duro que iba a ser la crucifixión. Pero Dios no lo libró, aunque tampoco lo obligó. Jesús es igual a Dios. Sabiendo esto y lo que estaba a punto de vivir, Él pudo haber dicho que no. Sin embargo, lo hizo. En Filipenses 2, del 6 al 7, dice: Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Entonces, si no fue obligado y Él en su condición divina no tenía por qué hacerlo, ¿qué fue lo que lo mantuvo en la cruz? La única cosa por la cual se cometen locuras. Porque lo que Jesús hizo, visto desde cualquiera de nosotros, fue una locura. Digo, ¿quién de manera voluntaria y siendo inocente se deja llevar para ser abofeteado, para ser insultado, para ser golpeado de tal manera que quedó irreconocible, para finalmente ser clavado en una cruz, que es una de las muertes más lentas y dolorosas? La crucifixión era utilizada para exponer, para castigar y para torturar a la víctima. Jesús podía defenderse, Él era inocente y no lo hizo. Escogió renunciar a sus derechos y a su posición para cargar con nuestros pecados. Él podía haber dejado que cada uno de nosotros pagara su propia deuda, porque quienes merecíamos estar en la cruz éramos nosotros, cada uno de nosotros. Pero no, Jesús tomó nuestro lugar, padeció y murió
porque estaba loco de amor por ti y por mí. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y segunda de Tesalonicenses 2:16 dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Son dos versículos que nos hablan un poquito del amor de Dios Padre y de Jesús por nosotros. No hay un amor que se compare al de ellos. Entonces, hermanos, lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue el incomparable amor que siente por cada uno de nosotros y su obediencia. Filipenses 2:8 dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en la cruz. Obedecer no es fácil, porque significa que tenemos que morir a nosotros mismos. Significa que tal vez vamos a tener que dejar de hacer algo que nos gusta mucho. Significa que quizás tengamos que dejar a una persona que significa mucho para nosotros. Hacer algo que preferiríamos no hacer, o incluso hasta renunciar a nuestros sueños y a nuestros anhelos. Pero esto siempre va a ser para que no nos alejemos de Dios y para que podamos alcanzar nuestro propósito. Pero probablemente no lo vamos a entender y no vamos a tener ganas de obedecer. ¿Pero qué creen? Para Jesús tampoco fue fácil. Pero si Él no hubiera obedecido el propósito de haber venido a este mundo, no se hubiera cumplido. Lo que Jesús alcanzó con su obediencia fue tan grande como dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Cuando vemos que Jesús puso la vara tan alta, nos damos cuenta que nada de lo que Él nos pida hacer será tan difícil como lo que Él hizo. Y el propósito que nosotros alcancemos en obediencia será más grande que cualquier cosa que podamos soñar, imaginar o anhelar en este mundo. Ahora, ¿qué ganó Jesús para nosotros en la cruz? Porque no hay ni siquiera un justo, dice Romanos 3:10. Y más adelante, en el versículo 23, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Entonces, Jesús ganó para nosotros el perdón por nuestros pecados. Ganó libertad de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos ganó salvación del juicio y muerte eterna que nos correspondía por toda nuestra maldad. Nos ganó reconciliación para con el Padre, del cual no podíamos estar cerca por falta de santidad. Abrió las puertas del cielo para nosotros. Y lo más maravilloso, la gracia. Gracia es amor generoso hacia los pecadores. Gracia es misericordia extrema de Dios hacia los desesperados. Gracia es perdón abundante de Dios a quienes no lo merecemos. No hay nada como la gracia, es incomparable. Estas, hermanos, son cosas que nosotros ni con todas nuestras fuerzas, ni con todas nuestras buenas obras hubiéramos podido alcanzar. No podíamos alcanzar nada de esto. Y Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y no solo de uno o de dos, sino de toda la humanidad. Y lo único que nos queda por hacer es creer en Él y su sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero, aún así, no es obligatorio. Él nos da la opción de elegir. Elegirlo a Él o elegir al mundo.
elegir la vida o elegir la muerte. Nosotros siempre tenemos la opción de elegir. Teniendo todo en charola de plata, nosotros elegimos tomarlo o no. Y es por eso que hagamos conciencia del amor que Él nos demostró. ¿Cómo le dices que no a alguien que te ama tanto? A alguien que hasta dio la vida por ti. ¿Cómo le dices que no? Creyendo en Jesús y su sacrificio y aceptándolo, podemos corresponder su amor. Y también como dice Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, no podemos seguir siendo los mismos de siempre. No podemos seguir pensando de la misma manera que hemos pensado siempre, sino que debemos de permitir que Él nos transforme y debemos de tratar de honrarlo cambiando nuestras acciones, esforzándonos por ser mejores, esforzándonos por parecernos cada día más a Él y menos a nosotros mismos. Hermanos, no somos dignos de lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Nosotros somos la mano que lo abofeteó, somos la boca que lo escupió, somos el látigo que lo desgarró, somos los clavos que perforaron sus manos y sus pies, somos la corona de espinas que se incrustó en su cabeza, somos la lanza que traspasó su costado. Somos menos que indignos, no merecemos tanto amor. Y aún así, Jesús lo dio todo por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es vivir cada día para Él. Es corresponder su amor perfecto con nuestro amor imperfecto. Obedecerlo, honrarlo, adorarlo, vivir agradecidos. Y en el momento de la prueba y la adversidad, recordar que Jesús también pasó por eso y nosotros lo abandonamos. Pero Él a nosotros no nos abandonó. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar.